Muy buena tarde para todos. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicho curso identificado bajo el código SH016. El día de hoy estaremos tratando el tema relativo a la semana número 11 dentro de nuestro programa de estudio. Asimismo, el tema a tratar el día de hoy será el despojo. Me presento ante ustedes nuevamente. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder compartir directamente el tema a tratar en esta semana número 11. Sabemos de que con anterioridad, pues nosotros utilizamos una serie de diapositivas para poder apoyarnos y poder explicar de mejor forma los temas. No es la excepción el día de hoy, pues igual siempre nos vamos a acompañar de una serie de diapositivas, dentro de las cuales en la primera podemos establecer nosotros el objetivo de nuestra clase. Por lo cual, pues vamos a pasar ya a esa primera diapositiva con el objetivo a tratar. Muy bien. El objetivo de la presente clase es analizar cómo los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras e identidad y establecer las garantías internacionales a su favor. Repito nuevamente, el objetivo de la clase es analizar cómo los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras e identidad y establecer las garantías internacionales a su favor. Muy bien, teniendo en cuenta entonces ya lo referente a ese objetivo de la clase, vamos a pasar ya de lleno a las diapositivas que nos van a dar a nosotros los temas a tratar el día de hoy. Por lo cual, pues vamos a pasar a esa primera diapositiva y vamos a hablar un poco acerca del despojo. Muy bien, para nosotros hablar acerca del despojo, lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros hablamos de despojo. Puesto que esta palabra, este término en general, pues nosotros podemos indicar de que el despojo es ese desapoderamiento de un objeto o en su momento incluso de algún valor propio hacia una persona, hacia una comunidad o un grupo social. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de despojo, lo vamos a tratar precisamente en este curso de Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas, cómo es de que a través precisamente del poder arrancar, quitar en su momento ciertos valores, en su momento ciertos bienes a determinado grupo social, pues estos se han visto afectados en sus derechos humanos. Es por ello entonces de que ya teniendo en cuenta una idea un poco más clara acerca de qué es el despojo, pues vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes del proceso de despojo de tierras en Guatemala. Entonces, recordemos de que nuestro curso es denominado precisamente Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos Indígenas. Tenemos que tomar en cuenta entonces que nosotros llevamos de la mano ambos derechos. Y en el caso del despojo, precisamente nosotros también vamos a establecer cómo dentro de la historia de Guatemala, pues se vio afectada la población o en su momento el grupo perteneciente a los pueblos indígenas en cuanto al despojo de sus tierras. Vemos cómo en algunas de estas épocas, pues precisamente ellos sufrieron el que les quitaron tierras, el que les quitaron costumbres, el que les quitaron en su momento su propia identidad. Entonces, vamos a establecer cómo entran en cuenta tres antecedentes muy importantes dentro del despojo. Y entre ellos vamos a tener los siguientes. El despojo de tierras desde la conquista en la colonia española. Vemos entonces hasta dónde llega el punto en cuanto a la historia de que los pueblos indígenas se vieron afectados en el despojo de sus tierras. Vemos cómo trasciende entonces hasta el momento en el cual pues, se lleva a cabo la conquista por parte de la colonia española. Recordemos que el estado de Guatemala, pues en su momento, pues fue conquistada por la colonia española, quienes vinieron a conquistar el estado, así como todo lo referente a América, y que de alguna manera lo único que ellos buscaban era precisamente enriquecerse con los tesoros a encontrar acá en América.
Vemos cómo entonces de alguna forma ellos explotan el país, explotan las tierras en su momento, y es allí el primer periodo dentro de la historia del Estado de Guatemala en el cual precisamente se da el despojo de tierras. Vemos cómo entonces los españoles, en nombre de la colonia española, pues despoja de sus tierras a estos grupos en su momento que por décadas, por siglos, tenían en su momento el poder de la tierra. Vemos entonces cómo allí se ven afectados en cuanto a ese primer periodo en el cual, como antecedente, es donde se da el despojo de sus tierras. Incluso, pues se tiene el extremo de que se da la esclavitud por parte de quienes eran poseedores de las tierras, pasan a ser despojados y aún así utilizados como esclavos también para trabajar la misma tierra que les fue despojada. Muy bien. Entonces, ya teniendo en cuenta precisamente ese despojo que se da en el primer antecedente, que es la colonia española, pues también vamos a tratar otro periodo en el cual pues también se da el despojo de estas tierras. Vamos a hablar un poco acerca de la Revolución Liberal de 1875. Recordemos que en ese entonces, pues Justo Rufino Barrios era quien estaba al frente del Estado de Guatemala y pues él viene a través de su reforma liberal de 1871 a imponer muchas cosas, muchos cambios dentro del Estado de Guatemala. Dicho cambio, en su momento podemos ejemplificar el que se da de forma de lo que es el gobierno, el poder expropiar, el poder quitar en su momento tierras a los indígenas para poder proveérselas a personas terratenientes y que sean explotadas por ellos. Vemos cómo en este periodo incluso, pues de parte del gobierno se hace la invitación a población alemana, a poder poblar el estado de Guatemala según pues la idea del entonces pues representante del estado, era mejorar la raza. Y asimismo pues les facilitaba el poder venir a Guatemala, el no tener en su momento las mismas obligaciones que los demás en cuanto a impuestos, y asimismo pues se les proveía de grandes cantidades de tierra para que estos las explotaran, y asimismo pues se les entregaba incluso también a personas indígenas para que fueran utilizadas como esclavos y asimismo pues trabajar las tierras. Dentro de este periodo entonces de despojo de las tierras pues se da el cultivo precisamente del café, siembra del café como una forma de explotar acá en Guatemala, y precisamente pues para ello necesitaban grandes hectáreas de tierra y son utilizadas entonces precisamente para poder dárselas a terratenientes y en este caso también asimismo a extranjeros. Muy bien, entonces ya teniendo el segundo antecedente, pues vamos a pasar a un tercer antecedente del despojo dentro de lo que es la historia del Estado de Guatemala. Vemos entonces en este periodo de las dictaduras militares después de 1960, perdón, después de 1954. Recordemos precisamente de que ya hablamos un poco acerca del conflicto armado interno. Recordemos de que este fue un periodo en el cual pues el Estado de Guatemala se vio afectado en cuanto a un periodo en el cual la fuerza o el poder militar pues se constituyó durante más de 36 años en el Estado de Guatemala. Recordemos que el conflicto armado interno comienza en el año de 1960, culmina en el año de 1996 con los acuerdos de paz firme y duradera, pero asimismo pues podemos establecer desde esos periodos de dictadura militares y más específicamente desde el año de 1954, cómo es que se da nuevamente la expropiación, el despojo de las tierras de los pueblos indígenas. Vemos que también en esta etapa de la historia, pues también la población indígena no solo se vio afectado por, en su momento, hablábamos dentro de clases anteriores de las desapariciones forzosas, hablábamos nosotros también acerca de la tortura,
hablábamos nosotros acerca de la muerte que le daban a grupos en su momento de poblados indígenas por el hecho de que supuestamente protegían a la guerrilla o iban en contra de los ideales del actual en ese entonces gobierno. Entonces, vemos como también entonces en ese periodo, pues también tiene como característica el que se da un gran abuso a los derechos humanos de los pueblos indígenas a través del despojo de sus tierras. Perfecto, entonces por favor hagamos un breve recordatorio en cuanto a que cuando hablamos de despojo sabemos que es el expropiar, el quitar directamente las tierras a los pueblos indígenas y que pues dentro de Guatemala pues vamos a tener tres antecedentes que son bien claros en su momento en cuanto a este despojo. Y recordemos que el primero es el despojo de tierras desde la conquista y la colonia española. Asimismo, la Revolución Liberal de 1871, recordemos que estaba justo Rufino Barrios en ese entonces frente al Estado de Guatemala. Asimismo, el periodo de las dictaduras militares después de 1954. Muy bien, continuemos entonces siempre platicando acerca del tema del día de hoy. Vamos a hablar ahora un poco acerca del significado cultural de la reivindicación de la tierra desde la perspectiva maya. Muy bien, pues es un título bastante largo, pues para que se nos haga un poquito más fácil entenderlo, pues veamos acá de que vamos a tratar el significado que le da la cultura maya de la reivindicación. ¿Pero qué es la reivindicación? La reivindicación es precisamente reivindicar, en su momento pues devolver, en su momento pues dejar sin efecto los diferentes daños que se le haya previsto precisamente a esos pueblos indígenas. Entonces nos dice que el significado cultural de la reivindicación de la tierra desde la perspectiva maya, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué significados culturales tiene? Precisamente el que se le devuelvan las tierras, es que se le reivindique precisamente ese derecho que les ha pertenecido durante años, décadas, siglos, precisamente a los pueblos indígenas, puesto que recordemos que pues el Estado de Guatemala, pues en su anterioridad, pues los mayas eran los que poblaron precisamente esta tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué significado cultural? Pues vamos a encontrar acá que se le dé por parte, precisamente, como repito, de la perspectiva maya, pues vamos a tener primero el uso y posesión de tierras por los pueblos indígenas. Vemos entonces como pues el significado cultural de ese uso que se le da a la tierra, de esa posesión, asimismo, que como repito, le ha dado lo que es la perspectiva maya por el uso de los pueblos indígenas. Vemos como el uso precisamente de las tierras por parte de los pueblos indígenas, por parte desde la perspectiva maya, vamos a ver cómo allí se le da cierta importancia, cierta perspectiva a la tierra, precisamente para el uso y la aplicación y la práctica de la agricultura. Vemos precisamente cómo los pueblos indígenas, la perspectiva maya, pues en su momento se va a ver muy enfocada en cuanto al respeto que se le tiene a la tierra, puesto que la tierra pues, nos alimenta, la tierra en su momento, pues de alguna forma es un medio en el cual nosotros podemos sobrevivir. A diferencia de una persona que pues tiene una mentalidad capitalista y que lo que quiere es explotar la tierra, más no respetarla con un significado más allá de lo que conlleva el poder producir. Vemos otro significado cultural que se le da precisamente a la reivindicación de la tierra, es el desarrollo de los pueblos indígenas vinculado a la recuperación de la tierra. Entonces, que si los pueblos indígenas van a recuperar sus tierras, van a recuperar esas tierras de los cuales, dentro de esos tres periodos que ya hablamos como antecedentes, en los cuales fueron despojados, si ellos recuperan esas tierras, de alguna u otra forma, precisamente se va a dar un desarrollo, el desarrollo de los pueblos, vinculado precisamente, como repito, con la recuperación de la tierra. Entonces, la importancia del desarrollo en los pueblos indígenas por la reivindicación de la misma.
¿Qué pasa si no se les regresa? Entonces esas tierras que fueron expropiadas a los pueblos indígenas definitivamente pues no van a tener un desarrollo igual. Es por ello que mucha parte del estado de Guatemala pues se ve enfocada a la pobreza, se ve enraizada a la pobreza por todos esos abusos a los derechos humanos que han existido en su población, en la mayoría pues indígena, por el hecho de que dentro de la historia de Guatemala pues fue conquistada en su momento por otra cultura, en su momento, por largos periodos de tiempo se ha abusado de los derechos por parte de los diferentes gobiernos que han existido. Entonces, de alguna manera, pues el poder recuperar esas tierras va a tener como consecuencia el desarrollo de los pueblos indígenas. Muy bien, continuemos. La tierra como símbolo de estatus identitario. Muy bien. Para los pueblos indígenas, precisamente la tierra, como repito, pues va más allá de la vista o del pensamiento de un capitalista. Vemos cómo la tierra para los pueblos indígenas es parte de su identidad, es parte de su cultura, es parte de su cosmovisión, es parte de ellos mismos, la tierra. Entonces, vemos cómo se le da un símbolo por parte de los pueblos indígenas a la tierra. Vemos ese respeto que se le da directamente a la tierra. Vamos a ver también en su momento que se le da un carácter dual del espacio en Guatemala. Vemos entonces ese carácter dual, el carácter entonces que se le da tanto como tierra para poder buscar un desarrollo, para poder en su momento utilizarlo dentro de la agricultura, como el respeto que se le tiene a la misma, puesto que incluso los mismos pueblos indígenas, recordemos los mayas, el respeto que se le tenía a la tierra, los diferentes rituales directamente que se le ofrecían a la tierra, porque la tierra es tan importante dentro de esta cultura, puesto que nos da todo lo necesario para poder sobrevivir. Vemos entonces ese respeto que se le da a la tierra desde un carácter dual, tanto como para poder producir, como el respeto que se le tiene a la misma. Ahora bien, vamos a ver otro significado cultural de la reivindicación, es el movimiento indígena y campesino. Vemos precisamente entonces cómo el significado cultural en cuanto a la reivindicación de alguna manera también se va a ver presente en cuanto a movimientos indígenas y en su momento campesinos que precisamente exigen el poder reconocérseles el derecho a la tierra, el poder reivindicarles la tierra que le ha sido expropiada durante años, décadas, siglos. Precisamente entonces es parte del significado cultural de la reivindicación el hecho de la existencia de movimientos indígenas y campesinos. Vemos como en la ciudad capital, frente al Palacio de la Cultura, frente al Congreso de la República, hay constantemente manifestaciones. Y dentro de esas manifestaciones nosotros podemos ver, podemos darnos cuenta en cuanto a las manifestaciones del movimiento indígena y campesino, precisamente buscando el reconocérsele sus derechos como pueblos y asimismo la reivindicación de la tierra que por años se les ha violado en cuanto a sus derechos humanos. Muy bien, continuemos entonces, vamos a pasar a una diapositiva más. Vamos a hablar ahora acerca un poco del derecho consuetudinario de tierras. Lo principal que me interesa acá, que ustedes comprendan dentro del derecho consuetudinario, es precisamente a qué se refiere el derecho consuetudinario. Cuando nosotros hablamos del derecho consuetudinario, lo primero que se nos tiene que venir nos tiene que venir a la mente es las costumbres. Vamos a ver entonces cómo la costumbre, a la par del derecho, va a causar una cierta aplicabilidad dentro de la normativa interna del Estado y reconocida por la ley. Vemos entonces cómo el uso constante de una costumbre, poco a poco en su momento, se va a reconocer como una norma, como una ley. Vemos entonces cómo el derecho consuetudinario es reconocido por el Estado de Guatemala, puesto que los mismos pueblos indígenas, por sus mismas costumbres, aplican precisamente este tipo de derecho. Y ahora bien, pues el derecho consuetudinario
no es la excepción, que lo vamos a ver aplicado precisamente también en la tierra. Muy bien, entonces, cuando hablamos nosotros del derecho consuetudinario de tierras, ya sabemos a qué se refiere, ya tenemos una idea de dónde proviene, que es precisamente de la costumbre. Vamos a ver acá de que los fundamentos principales del derecho consuetudinario, pues precisamente van a ser las costumbres. Ahí vamos a encontrar nosotros precisamente esos fundamentos principales. También vamos a ver de que existe una oposición entre el derecho occidental y el derecho consuetudinario de tierras. Vamos a ver entonces que también, pues si bien es cierto, el Estado de Guatemala reconoce pues, el derecho consuetudinario, precisamente, cómo buscan los pueblos indígenas de alguna forma hacer valer ese derecho consuetudinario en las tierras. Vemos también de que, por otro lado, va a existir una oposición por parte del derecho occidental. Toda vez en su momento también pues se va a tener hasta cierto punto una ideología también de que, en el cual las normas tienen que ser creadas siempre por el órgano o la institución encargada dentro del organigrama de un Estado para poder crear las normas. En este caso, pues nosotros estaríamos hablando frente al Congreso de la República, ¿verdad? Pero en este caso, sabemos nosotros de que pues el derecho consuetudinario precisamente proviene de las costumbres. Entonces, muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar un poco acerca de las concepciones de legalidad y asimismo de legitimidad. Cuando hablamos nosotros de legalidad y legitimidad, pues son dos términos distintos que tienen distinto significado. Cuando hablamos nosotros de legitimidad, precisamente estamos hablando de algo que está apegado, perdón, de legalidad, estamos hablando de algo que es un acto, es una norma, es algo que está apegado a derecho. Entonces, decimos nosotros, si el derecho consuetudinario está reconocido por el Estado de Guatemala, pues podemos decir precisamente de que el derecho consuetudinario es legal. Hay una legalidad. Si no estuviera reconocido, en su momento, pues fueran actos fuera precisamente del derecho consuetudinario, fuera de las leyes, definitivamente no sería algo legal, porque no está reconocido en su momento por la Carta Magna, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, ya sabemos que todo acto, en este caso el derecho consuetudinario, pues cabe dentro de la legalidad, porque en su momento está reconocido por la ley. Pero cuando hablamos nosotros de la legitimidad, pues es distinto. La legitimidad, pues nosotros vamos a establecer precisamente de que es ese reconocimiento que se le da precisamente a esos actos, precisamente a esas normas. Ese conocimiento, reconocimiento que le da tanto la sociedad en su momento como el Estado. Muy bien, pasemos a una diapositiva más, siempre continuemos con el tema que estamos tratando el día de hoy. Vamos a hablar ahora acerca un poco de los acuerdos de paz y la temática agraria. Recordemos que los acuerdos de paz tuvieron como fin, pues, el darle primero, valga la redundancia, fin a el conflicto armado interno. Pero asimismo, pues, los acuerdos de paz tenían o tendían precisamente a buscar el desarrollo de la sociedad guatemalteca, puesto que había pasado por un periodo de 36 años en el cual, pues, se tuvo un abuso total de los derechos humanos. Entonces, los acuerdos de paz precisamente buscaban el desarrollo en diferentes ámbitos. Y dentro de estos ámbitos, precisamente, está el que nos interesa dentro de la clase del día de hoy, que es la temática agraria. Cuando hablamos entonces del tema referente a agrario, estamos hablando nosotros de tierras, ¿verdad? Entonces, la temática agraria, pues también era un tema que era de interés dentro de los acuerdos de paz para poder reivindicar de los despojos, para poder de alguna manera buscar el desarrollo en los afectados por el despojo de sus tierras. Y dentro de los acuerdos de paz vamos a encontrar dos acuerdos que precisamente se vieron enfocados a poder mejorar las condiciones de la sociedad guatemalteca en cuanto al tema agrario. Y acá vamos a encontrar el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y la situación agraria. Y asimismo, pues también tenemos el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas.
Vemos cómo ambos acuerdos precisamente buscaban el desarrollo socioeconómico y la situación agraria, derivado de toda esa violación a los derechos. Pero asimismo, el reconocer la identidad y derecho de los pueblos indígenas, puesto que realmente los pueblos indígenas fueron los que se vieron más afectados en cuanto a ese despojo de tierras. Pues recordemos, nuevamente indico, los pueblos indígenas en su momento eran precisamente quienes tenían el poder dentro de la tierra, que la misma les fue expropiada por los diferentes periodos que nosotros hablamos al inicio de esta clase. Entonces, a eso referían precisamente estos dos acuerdos. Primero, a buscar el desarrollo socioeconómico, precisamente en cuanto a la situación agraria, y el segundo, el poder reconocer lo referente a la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, entonces vamos a pasar a una diapositiva más. Vamos a establecer ahora lo referente a entidades de operativización de los acuerdos de paz. O sea, a través de los acuerdos de paz, a través directamente de la firma de los acuerdos de paz, se crea una serie de entidades para poder operativizar los acuerdos de paz en cuanto a buscar un desarrollo. Dentro de ellos tenemos la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, conocido como COPART. Asimismo, la Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra, PRONTIERRA. Dentro del Acuerdo Gubernativo 307-97. También la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra, PONTIERRA, dentro del Acuerdo Gubernativo número 452-97. Y por último, asimismo, pues es creado el Fondo de Tierras. Vemos acá entonces, a través de los acuerdos de paz, se crean estas entidades que van a operativizar precisamente el hecho de resarcir, de buscar precisamente la reivindicación de las tierras a los pueblos indígenas. Ahora bien, me dirán ustedes, el día de hoy, en el año 2021, imagínense cuántos años han pasado de los acuerdos de paz y que alguien pues se pueda hacer la pregunta de todas esas instituciones que se crearon, de todos los derechos humanos que pues precisamente se buscaba reivindicar, dirán algunos, se oye muy bonito, pero ¿será que fueron aplicados después de los acuerdos de paz? ¿Será que los pueblos indígenas realmente fueron resarcidos, realmente fueron reivindicados de sus tierras? Pues lamentablemente no. Si bien es cierto, pues se crearon las instituciones, hubo cierta ayuda, pero realmente no se logró hasta cierto punto, pues lo que realmente se había plasmado en esos acuerdos. Muy bien, vamos a pasar a una diapositiva más. Vamos a pasar ahora a hablar acerca un poco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este convenio 169 se le titula el Convenio Internacional sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este convenio 169 pues es de mucha importancia como un cuerpo normativo internacional para poder reconocer los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Es el acuerdo precisamente, ese convenio 169, el que nos da las pautas para poder crear hoy en día muchas de las normas en pro precisamente de los derechos de los pueblos indígenas. Y pues también, pues este cuerpo normativo internacional, como lo es el convenio 169, pues nosotros vamos a establecer que también una parte de él lo vemos enfocado dentro de lo que es lo referente a las tierras. Y acá vamos a tener dentro de la parte número 2 sobre las disposiciones de temas específicos, precisamente el tema a tratar de las tierras.
Entonces vemos tanto a nivel nacional por medio de la Constitución Política de la República de Guatemala al poder reconocer los derechos a los pueblos indígenas, a través precisamente de los convenios creados a través de los acuerdos de paz y, asimismo, dentro de las entidades que se crearon y ahora también dentro del cuerpo normativo internacional, vemos cómo se busca y existe la normativa para poder buscar en la reivindicación de las tierras a los pueblos indígenas, puesto que recordemos de que los pueblos indígenas se vieron afectados durante toda una historia del Estado de Guatemala por medio del despojo. Entonces, un análisis personal, el que ustedes harán en su momento, para poder realmente analizar si se han cumplido esas normativas al día de hoy. Si bien es cierto, pues tienen un sentimiento, tienen un tipo de espíritu de buscar un desarrollo, pero en su momento, muchas veces eso no es suficiente para poder cumplirse las normas. Muy bien, entonces hasta acá el tema del día de hoy en cuanto a despojo. Asimismo, pues recordemos de que tenemos a continuación pues, una serie de preguntas referentes a esta semana número 11. Preguntas que por favor pongan bastante atención, tomen nota, ya que esta es la última clase previo a su segundo examen parcial. Entonces, por favor, poner bastante atención en cuanto a las preguntas para poder responderlas y que es motivo precisamente de estudio para ese segundo examen parcial. Muy bien, pregunta número 1. Mencione uno de los antecedentes del proceso de despojo de tierras en Guatemala. Pregunta número 2. Mencione dos significados culturales de la reivindicación de la tierra desde la perspectiva maya. Pregunta número 3. Defina el derecho consuetudinario. Pregunta número 4. Mencione uno de los acuerdos de paz y la temática agraria. Y por último, pregunta número 5. Mencione una de las entidades de operativización de los acuerdos de paz. Perfecto, hasta aquí las 5 preguntas de la semana número 11. Para mí realmente fue un gusto haber compartido una clase más con ustedes. Realmente espero hubiesen podido captar un poco acerca de estos temas. Y asimismo, pues los insto a que lean un poco más acerca de todo esto relativo precisamente a la historia de nuestro propio país. Desde ya que tengan una feliz noche, éxitos en sus demás clases y éxitos desde ya en su segundo examen parcial.